Dicen que al terminar la tierra, Dios se escondió entre dos mares, un tesoro de esmeralda y manantial. Muy bueno, en este foro sobre Colombia vamos a entrar a otro tema también que tiene importancia, el tema de la Confederación General de los Trabajadores, que también los hay en Colombia. Entonces invitamos a Rosa Becerro encima para no explicar lo que es la Confederación General de los Trabajadores. Adelante. Gracias, compañero. A mí me gustaría, después de esta brillante intervención de los compañeros, preguntarle cuál es el papel que está jugando actualmente la CGT allí en Colombia y en general el anarquismo allí en Colombia, y que nos contarais un poco cómo es la represión que está viviendo allí ese anarquismo en Colombia. En este foro sobre Colombia interviene Marisa también, que es Escolar. Marisa Escolar. Adelante, Marisa Escolar. Vamos a ver, yo no tengo tanta información que dar, pero lo que sí está claro que hay una relación mundial. Yo creo que hay una sobreexplotación en todos los países, no solamente por el negro, puede ser por el negro, el blanco, el chino, es por la persona más débil en cada país. En los países donde hay pocos negros, pues es la persona siempre más débil. Siempre se va a explotar, o por cuestión de cultura, por enfermedad, por varias causas sociales, siempre se explota al más débil. Y yo creo que eso se da en todos los países del mundo. Lo tenemos hay ciertos hechos que a mí me chocaron mucho, porque se observa que cuando se traiciona a un pueblo, generalmente no traiciona el que más dinero tiene, traiciona el que ha estado en cierta posición social más bien de izquierdas, y se llega a conocer muy bien dónde está el verdadero, cómo dominar a cierta clase para vencerlo. Si tienes que robar, robas, si tienes que fregar, fregas, si tienes que pintar, pintas, pero tienes que trabajar. A mí a veces hay ciertos trabajos de personas, no solamente de blancos, de negros, de chinos, que a mí me causan, a mí personalmente, no hablo desde otro punto, es decir, me causa vergüenza. Yo hay cosas que no haría, yo robaría antes, por ejemplo. Yo antes robaría que hacer ciertas cosas. Todo depende de la mentalidad y cómo te han educado. Porque creo que se ha llevado a la sociedad a un nivel de No toda plata se gana. aceptación. No, pero yo me refiero a decir, Sí. hay muchos trabajos, yo no me refiero a hay trabajos. Incluso aunque lo hagas gratis, pero hay otras situaciones que, no sé, a mí como mujer, y me he encontrado en otras situaciones, no lo he hecho. Esas condiciones que el amo le da para vivir bien y se va a vivir al campo, en los palenques. Es como decir, el cerdo, el cimarrón, se va a vivir al chiquero, el palenque. Entonces, si ustedes observan bien, la palabra cimarrón y la palabra palenque nacen de la academia, y nos pusieron a nosotros mismos los negros a sacar pecho. No, que nosotros hacemos los palenques, no, es que nosotros somos cimarrones. Y nos pusieron a burlarnos de nosotros mismos. Nos pusieron a burlarnos, y además sacando pecho como una cosa muy buena. De frente a esta situación, es que está la propuesta que nos está diciendo el amigo Jimmy Basilio, en el sentido en que debemos eliminar de todos los diccionarios existentes en el mundo la palabra cimarrón y la palabra palenque. Y frente a San Basilio de Palenque, que yo lo dejaría nada más frente al tema de San Basilio. Sí, es un héroe colombiano negro. Sí. De San Basilio. San Basilio es el primer pueblo
que logró su independencia en América como pueblo. Incluso eso sirvió como ejemplo para lo que fue la revolución o la libertad del pueblo haitiano y para los elementos básicos de lo que fue también la Revolución Francesa. Entonces, frente a esa situación, la propuesta, y como estos viven ahí todavía, desde esa época, viven ahí en ese espacio de San Basilio, entonces la propuesta es que San Basilio sea como una extensión de África en América, porque hablan la lengua kikuyu, Bantú. pero Bantú es una equivocación. Resulta que como los alemanes no pronuncian bien Muntu, entonces la MU la transformaron en BA, Bantú. Entonces Bantú es una corruptela de Muntu. Sabes que el Bantú no existe, es la corruptela de la pronunciación del Muntu en el idioma alemán. Entonces es del Muntu sería, y para el caso sería Yoruba, los Muntu que es Yoruba. Hay que distinguir entre el fusil y las ideas que defiende el fusil. El fusil puede ser importante, pero quien dirige el fusil son las ideas. Muy bien que sean guerrilleros, pero con su fusil van a defender la libertad del pueblo de Colombia, la libertad de pueblos oprimidos o la política de recolonización americana. ¿Qué van a defender? A mí me importa un huevo que tengan fusil o que tengan escopeta. Lo que me importa es qué van a defender. Por tanto, si lo que van a defender es la política del imperialismo en Colombia, nos tendrán enfrente, sean guerrilleros o no sean guerrilleros, sean procastristas o no sean procastristas, sean pro-chinos, sean pro-rusos, sean lo que quieran. Todo aquel que ofende y liquida los derechos de la gente no tiene nada que ver con los intereses populares y mucho menos con los intereses de la revolución. En cuanto a la forma de este llamamiento, yo estoy pensando en la posibilidad de que diferentes responsables políticos y sindicales de Europa dirijan una carta al Milcar y a los compañeros que podamos encontrar como representantes de los colectivos que antes hemos dicho en Colombia, y pudiéramos establecer un primer acto de protesta, de denuncia de este referéndum que es contrario a los intereses de la población. Y en cuanto al porcentaje de negros que preguntaba antes Jimmy, que es un dato a tener en cuenta, evidentemente que sí, hay que tener en cuenta que la población negra no en Colombia, en la mayoría de los países, está expulsada de la economía A, está, por decirlo, en la economía negra. Es decir, de ellos muchas veces no hay censo, de ellos muchas veces no hay altas, de ellos muchas veces no hay bajas. Es decir, son sectores que los estados mantienen como sectores marginales y que, por tanto, para nada les interesa que en su contabilidad nacional figure en realidad la importancia de ese sector. Tu pasión. Esta es mi tierra, la tierra que me dio vida, esto es lo bello de mi nación. Esta es Colombia, la que yo llevo en mi corazón, la que yo amo. Muestra tu pasión.